En las bodas de Caná, Jesús realiza su primer milagro, convierte el agua en vino. Un gesto que más allá de asombrar nos revela algo profundo sobre el matrimonio. San Agustín, comentando este pasaje en su predicación sobre el Evangelio según San Juan, nos dice algo sorprendente. Allí es donde Cristo consagra el matrimonio. San Agustín explica que Jesús no solo vino a realizar milagros visibles, sino a mostrar que el matrimonio, lejos de ser un simple contrato humano o una institución caída por el pecado, es obra de Dios. Así como Adán y Eva fueron creados para unirse en una sola carne, el matrimonio cristiano refleja la unión de Cristo con su iglesia. Cada boda, cada unión, se convierte en un signo vivo de la gracia divina. En el comentario de este pasaje, Agustín compara el agua transformada en vino con la transformación del matrimonio natural en matrimonio sacramental. Comenta el santo: por esto pues el Señor fue invitado y acudió a las bodas, para que se confirmara la castidad conyugal y se manifestara el sacramento del matrimonio, porque el esposo de aquellas bodas figuraba la persona del Señor, a quien se dijo: has guardado el buen vino hasta ahora. En efecto, el buen vino lo ha guardado Cristo hasta ahora, es decir, su Evangelio. Vemos entonces que Cristo, al venir a la boda, muestra que Él mismo consolida la castidad conyugal y eleva la unión de los esposos a algo más grande, a un vínculo que, como Él mismo con la Iglesia, es indisoluble y lleno de gracia. Así, desde el principio del Evangelio hasta la enseñanza de San Pablo, vemos que el matrimonio no solo es un bien natural, sino que es un sacramento, en el signo eficaz de la unión de los esposos en Cristo, y esto es justamente lo que San Agustín desarrolla, como vamos a ver en este video. Muchos cristianos, sobre todo a partir de la Reforma, sostienen que el matrimonio no es un sacramento, sino una institución natural, buena, querida por Dios, pero no elevada por Cristo al orden de la gracia. Para San Agustín, sin embargo, es algo más, un vínculo que apunta a lo eterno, donde lo humano se encuentra con lo divino y que Cristo ha instituido como signo visible de su amor y de la gracia que perfecciona a quienes se unen en él. En este estudio examinaremos el juicio del Doctor de la Gracia sobre el matrimonio y cómo nuestro Señor lo eleva de una simple unión humana a la dignidad de sacramento conforme al orden de la Iglesia y a la voluntad de Dios. Y lo haremos de la mano de San Agustín de Hipona, que no se queda en argumentos humanos, sino que nos lleva al corazón del misterio. Antes de adentrarnos en la enseñanza de San Agustín sobre la sacramentalidad del matrimonio, conviene señalar que este video es una continuación natural de nuestro estudio sobre la sacramentalidad del matrimonio en general en el video anterior, donde revisamos la base bíblica y teológica de por qué el matrimonio cristiano es un sacramento. Si no lo han visto, recomiendo verlo primero porque aquí utilizaremos conceptos teológicos y presuponemos conocimiento de algunos textos bíblicos que ya analizamos allí. En su obra La bondad del matrimonio, San Agustín distingue entre los bienes que Dios concede a los hombres. Algunos son deseables en sí mismos, como la sabiduría, la salud o la amistad. Otros, aunque no son fines en sí mismos, son necesarios para alcanzar otros bienes, como el alimento, el descanso y entre ellos el matrimonio. El matrimonio es un bien necesario porque permite la propagación del género humano y la formación de vínculos afectivos y amistosos que sostienen la sociedad. Para Agustín, el matrimonio se valora por su finalidad. No es simplemente un acuerdo social o un medio para la satisfacción de deseos, sino un instrumento ordenado por Dios para cumplir fines superiores, la procreación y la consolidación de relaciones humanas que reflejan el orden divino. Quien utiliza adecuadamente este bien, cumpliendo su propósito legítimo, obra bien. Quien lo desvirtúa, peca. Sin embargo, Agustín también señala que el matrimonio no es el bien más perfecto, porque existen personas llamadas a la continencia voluntaria que optan por abstenerse incluso de un bien necesario. Esto refleja la jerarquía de bienes en la visión agustiniana. El matrimonio es bueno y necesario, pero la continencia voluntaria es aún más perfecta porque no depende de necesidades externas para alcanzar la plenitud. San Agustín llama explícitamente y sacramento al matrimonio, como vemos por ejemplo en su obra sobre la Santa Virginidad, donde afirma: posean los cónyuges su bien específico, un bien que no consiste simplemente en procrear hijos, sino en procrearlos honesta, legítima y castamente y en conformidad con el ordenamiento social, y en darles, una vez procreados, una educación unitaria, mirando por su salvación y sin desistir nunca de dicha tarea en guardar la fidelidad del lecho y en no violar el sacramento del matrimonio. No estamos interpretando anacrónicamente a San Agustín, él mismo usa la palabra sacramento y lo hace en el mismo sentido en el que la Iglesia entiende sus sacramentos, como un signo eficaz, no como un simple símbolo. Es decir, con esto se refiere a lo mismo que nos referimos los católicos, como veremos estudiando su teología matrimonial sacramental. San Agustín defiende el llamado triple bien del matrimonio cristiano, que es la fides o la fidelidad, la proles o los hijos y el sacramentum o el sacramento. Así, en el capítulo 24 de su obra La bondad del matrimonio, escribe:
Resulta, pues, que el matrimonio es, en todos los pueblos y entre los hombres todos, un verdadero bien, un bien que consiste en la generación de los hijos y en la fidelidad de la castidad conyugal. Por lo que se refiere al pueblo de Dios, consiste además en la santidad del sacramento, por lo cual, aun en caso de divorcio, se le prohíbe a la mujer repudiada, mientras su marido viva, el desposarse con otro hombre, aun cuando sea con el fin único de procrear. Es más, que aunque no se logre el fin primordial del matrimonio, el vínculo conyugal no puede truncarse más que por la muerte de uno de los cónyuges. De esta manera, en los matrimonios de todas las culturas de la tierra, encontramos al menos dos bienes, la generación de los hijos y la fidelidad de la castidad conyugal. En el pueblo de Dios, que es la Iglesia, encontramos un tercer bien, la santidad del sacramento. Tal y como argumenta el santo, encontramos la proles del matrimonio en lo que dice el apóstol San Pablo en 1 de Timoteo 5:14, donde leemos: «Quiero pues que las jóvenes se casen, que tengan hijos y que gobiernen la propia casa, y no den al adversario ningún motivo de hablar mal». Por otro lado, con respecto a la castidad conyugal, vemos lo que dice San Pablo en 1 de Corintios 7:4. No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. Y finalmente, con respecto a la sacramentalidad del vínculo, leemos lo que dice San Pablo en 1 de Corintios 7 del 10 al 11. En cuanto a los casados, les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, mas en el caso de separarse, que no vuelva a casarse o que se reconcilie con su marido, y que el marido no despida a su mujer. Por lo tanto, si todo lo matrimonial fuera natural, ¿cómo explica San Agustín este tercer bien, el sacramentum, que solo existe en el pueblo de Dios? Esto solo se puede resolver si admitimos que el matrimonio es un sacramento en sentido estricto. Por otro lado, sigue la cita de San Agustín, que es lo mismo que cuando se confiere la sagrada ordenación a un clérigo para dirigir una comunidad de fieles, que, aunque esa comunidad no exista o no se haya formado, el sacramento del orden no por eso deja de subsistir en quienes lo recibieron. Y si sucediere que algún ordenado por faltas cometidas se ve privado de su ministerio, conserva impreso, no obstante, el sacramento del Señor como un sello imborrable, aun cuando ello sea para su juicio y condenación. Aquí, Agustín compara el matrimonio con el orden sagrado. Incluso si uno peca o abandona su ministerio, el sello permanece. ¿Acaso no es esta la definición misma de sacramento? Expandiendo su pensamiento, el doctor de la Iglesia expresa en esta misma obra: «Yo no puedo creer en ningún modo que haya podido el matrimonio tener tanta eficacia y cohesión si, dado el estado de fragilidad y de mortalidad al que estamos sometidos, no se diera en él el signo misterioso de una realidad más grande aún, es decir, de un sacramento cuya huella imborrable no puede ser desfigurada sin castigo por los hombres que desertan del deber o que tratan de desvincularse del sagrado lazo, porque ni con el divorcio legalizado puede quebrarse aquella alianza nupcial, puesto que, aún separados el uno del otro, ambos siguen siendo cónyuges y cometen adulterio con aquellos con quienes se unieron aún después del repudio, ya sea ella con el varón, ya sea él con la mujer». De esta manera, el pensamiento agustino revela un concepto teológico de suma importancia: la indisolubilidad del matrimonio. Dado que el matrimonio es una realidad más grande, que es la realidad divina y eclesial, impregna en el alma de los cónyuges una huella imborrable. Esto implica que se ve en el vínculo matrimonial una realidad sagrada instituida por Dios, que trasciende lo meramente humano, y esto lo convierte en un sacramento en sentido fuerte, no solo un mero símbolo arbitrario. El santo desarrolla con claridad que ni siquiera el divorcio civil puede romper la alianza nupcial, porque subsiste una unión que no depende del consenso cambiante de los cónyuges, sino de un sello divino que se imprime en ellos. Agustín entiende el matrimonio como algo ontológicamente eficaz, no como un mero contrato social. Más tarde, en la misma obra, el santo de Tagaste afirma: «Pero una vez realizado el matrimonio en la ciudad de nuestro Dios, la primera copulación de la pareja recibe en sí un cierto sacramento y no puede bajo ningún pretexto ser disuelto, a no ser por la muerte de uno de los conyugados. Ese vínculo profundo no podrá romperse ni por alegación de esterilidad, ni aun cuando los esposos, unidos con la esperanza exclusiva de tener hijos, no logren ese fin apetecido, porque, a pesar de su convicción de que de su copulación no han de nacer hijos, no les es permitido en absoluto separarse y contraer nuevas nupcias, ni aun para obtener descendencia, porque en ese caso cometerían un verdadero adulterio con los que se unieran, y no por ello dejarían de continuar siendo tan legítimos esposos como lo fueron en un principio». En este texto vemos claramente la sacramentalidad del matrimonio desde la consumación. Afirma Agustín que la primera copulación de la pareja recibe en sí mismo un cierto sacramento. Esto indica que la unión sexual en el contexto del matrimonio cristiano no es simplemente un acto natural, sino que consagra y sella la relación como signo de la gracia divina. Este es el núcleo de la argumentación sacramental.
La gracia actúa y se comunica a través del vínculo matrimonial incluso antes de la generación de la prole. Además, no importa si los esposos son estériles o no logran tener hijos, la unión matrimonial no puede disolverse por ningún motivo que no sea la muerte. Esto muestra que el matrimonio no es un contrato condicionado a la fertilidad ni a intereses humanos. Es un sacramento que imprime un sello indeleble que lo hace indisoluble. Luego, en el capítulo 18 de esta misma obra, es donde encontramos una de las joyas de la teología agustiniana para entender la sacramentalidad del matrimonio. Comienza este capítulo diciendo: pero como de la comunidad de muchas almas se ha de construir un día la futura ciudad única en la que todos sus moradores no han de tener más que una sola alma y un solo corazón en Dios, y que es la que constituirá la perfección de nuestra unidad después de esta peregrinación terrenal, y que es donde se harán manifiestos a todos los pensamientos recónditos de cada uno, sin que surja entre ellos sombra de sentimiento o discordia, por ello es por lo que en nuestro tiempo ha quedado reducido el sacramento del matrimonio a la unión de un solo hombre con una sola mujer, y por esta misma razón no es lícito al dispensador del ministerio en la Iglesia conferir el sacramento del orden, sino al varón de una sola mujer. Y en el mismo capítulo explica: y así como, al igual que la pluralidad de mujeres admitida en los antiguos patriarcas figuran ser nuestras iglesias, que un día se alzarían en medio de todas las naciones y sometidas a un solo varón, que es Cristo Jesús, como a un solo esposo, de la misma manera nuestro obispo, que ha sido hombre de una sola mujer, simboliza la unidad de todas las gentes, vinculadas a un solo hombre que es Cristo. Y esa unidad se perfeccionará cuando el Señor haya de sacar a plena luz lo que está en los escondrijos de las tinieblas y descubrirá las intenciones de los corazones, y entonces cada cual será de Dios alabado según merezca. De esta manera vemos que la monogamia matrimonial es una figura de la unidad en Dios. San Agustín explica que la reducción del matrimonio a un solo hombre y una sola mujer no es una norma social, sino un símbolo sacramental de la futura unidad de todos los fieles en Cristo en la ciudad celeste. Así, la unión matrimonial refleja la relación de Cristo con la Iglesia, es decir, una realidad espiritual que trasciende lo meramente natural. El matrimonio figura de Cristo esposo y de la Iglesia esposa, de la misma forma que el obispo refleja su unidad en su vida y ministerio. En el video anterior ya vimos cómo esta analogía implica la sacramentalidad del matrimonio, por lo que los invito a verlo luego de terminar este video si todavía no lo hicieron. En resumen, según la lectura de San Agustín, el matrimonio es sacramento porque es signo escatológico de la unidad perfecta de la Iglesia en Dios. Aún así, va más lejos en su planteo. Frente a quienes pensaban que el matrimonio marcado por la concupiscencia era una institución caída o incluso inventada por el diablo, responde con fuerza: no. El matrimonio de hoy es el mismo que Dios instituyó desde el principio en el paraíso. Leemos que argumenta en el matrimonio y la concupiscencia: porque este bien suyo, instituido para la generación de los hombres, no se lo ha quitado ni a los hombres condenados, a quienes no se ha quitado tampoco la sensación de la carne, ni sus miembros, que son indudablemente dones suyos, aunque condenados a muerte por una condenación bien merecida. Repito que este es el matrimonio del que se ha dicho: exceptuando el gran sacramento de Cristo y la Iglesia aquí simbolizado, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Aquí San Agustín subraya dos cosas importantes. Primero, que el matrimonio es un bien natural de Dios que sigue vigente incluso después del pecado. Y segundo, que el matrimonio cristiano simboliza algo más grande: el gran sacramento de Cristo y la Iglesia. Es un signo eficaz de la gracia divina. Para resumir el pensamiento agustino, podemos leer lo que afirma anteriormente en esta misma obra. Ciertamente a los esposos cristianos no se les recomienda solo la fecundidad, cuyo fruto es la prole, ni solo la pureza, cuyo vínculo es la fidelidad, sino también un cierto sacramento del matrimonio, por lo que dice el apóstol: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia. Para ilustrar cómo cada bien del matrimonio refleja la gracia divina, San Agustín se imagina los bienes respondiendo en diálogo. Ahora, si interrogamos de algún modo a los bienes del matrimonio sobre cómo puede el pecado propagarse de ellos a los niños, el acto de la propagación de la prole nos respondería: yo en el paraíso habría sido más feliz si no se hubiera cometido el pecado, porque a mí me pertenece la bendición de Dios, creced y multiplicaos. Para esta obra buena cada sexo tiene miembros distintos, que ciertamente existían ya antes del pecado, pero no eran vergonzosos. La fidelidad de la castidad respondería: si no hubiera existido el pecado, ¿qué cosa habría existido en el paraíso más serena que yo, donde ni me habrían punzado mi pasión, ni me habría tentado la de otro? Y también el sacramento respondería: antes del pecado se dijo de mí en el paraíso: dejará el hombre al padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Y esto es un gran sacramento, dice el apóstol, en Cristo y en la Iglesia. Luego, este es grande en Cristo y en la Iglesia.
muy pequeño en todos y cada uno de los maridos y mujeres, y sin embargo, sacramento de unión inseparable. ¿Qué tienen estos en el matrimonio para que pase el vínculo del pecado a la descendencia? Seguramente nada. En verdad, la bondad del matrimonio se realiza perfectamente en estos tres bienes, gracias a la cual también hoy el matrimonio es un bien. Agustín resume esta visión al identificar los tres bienes del matrimonio: la prole, la fidelidad y el sacramento. La prole no solo para que nazca, sino como signo de renacimiento en la gracia. La fidelidad, que trasciende los celos y la pasión natural y refleja la unidad conyugal tal como Cristo ama a la Iglesia. El sacramento, que permanece incluso ante el divorcio o el adulterio y que hace indisoluble la unión aunque los esposos sean estériles o pierdan la esperanza de tener hijos. En otras palabras, cada bien del matrimonio responde a su vocación original. La prole lleva la bendición de Dios, la fidelidad protege la unidad y el sacramento consagra la unión como signo de la gracia divina, inseparable y duradero. Finalmente, San Agustín resume el impacto práctico de estos tres bienes en la vida de los esposos cristianos. Ahora bien, en el matrimonio se deben amar los bienes peculiares: la prole, la fidelidad y el sacramento. La prole no solo para que nazca, sino para que renazca, pues nace a la pena si no renace a la vida. La fidelidad no como la conservan los infieles, que sufren celos carnales, pues qué hombre, por impío que sea, quiere una mujer adúltera, o qué mujer, por impía que sea, quiere un marido adúltero. Tal fidelidad en el matrimonio es un bien natural, pero carnal. Por el contrario, el miembro de Cristo debe temer el adulterio del cónyuge por el mismo cónyuge, no por sí mismo, y ha de esperar del mismo Cristo el premio a la fidelidad conyugal que propone al cónyuge. En cuanto al sacramento, que no se destruye ni por el divorcio ni por el adulterio, este ha de ser guardado por los esposos casta y concordemente. Es el único de los tres bienes que, por derecho de religión, mantiene indisoluble el matrimonio de los consortes estériles cuando ya han perdido enteramente la esperanza de tener hijos por la que se casaron. Visto todo esto, si alguien negara que el matrimonio es sacramento, como han hecho algunos desde la Reforma, ¿qué consecuencias tendría? El pensamiento de San Agustín nos muestra que esa negación termina socavando no solo la doctrina de la Iglesia, sino la misma revelación cristiana. Porque si el matrimonio no fuera sacramento, en primer lugar, las bodas de Caná quedarían reducidas a un simple gesto social de cortesía y no a la consagración de las nupcias por parte de Cristo. Pero San Agustín nos dice que allí mismo el Señor manifestó la dignidad del vínculo y transformó el agua en vino como figura de la elevación del matrimonio natural al orden de la gracia. Sería, por lo tanto, negar el primer milagro público de nuestro Señor. En segundo lugar, el triple bien del matrimonio cristiano quedaría mutilado. Prole y fidelidad podrían mantenerse como bienes naturales, pero ¿qué hacer con el sacramentum, que San Agustín distingue expresamente como un bien exclusivo del pueblo de Dios? Negar la sacramentalidad haría incomprensible el tercer bien y dejaría sin efecto la visión agustiniana. Además, hemos visto en este video cómo los tres bienes tienen apoyo bíblico, por lo que estaríamos llamando mentiroso a Jesús y negando por completo la teología paulina. En tercer lugar, la comparación con el orden sagrado perdería todo sentido. ¿Por qué Agustín pondría el matrimonio al nivel del orden en cuanto a un sello imborrable si no se tratara de un sacramento real? En cuarto lugar, la indisolubilidad del vínculo no sería más que un capricho disciplinar en lugar de una huella imborrable de la gracia. Pero San Agustín insiste en que nada borra ese sello, lo cual se entiende si hablamos de un sacramento eficaz. En quinto lugar, la unión de Cristo y la Iglesia que vemos en Efesios 5:32 quedaría sin signo visible. El apóstol llama a esta relación Mysterion Mega o Gran Sacramento, y San Agustín lo aplica directamente al matrimonio cristiano. Negar la sacramentalidad equivale, por lo tanto, a vaciar de sentido esta tipología central de la revelación. Y por último, en sexto lugar, la escatología cristiana misma se vería dañada. La unión de un solo hombre y una mujer figura la unidad definitiva de la ciudad de Dios en Cristo. Quitar lo sacramental del matrimonio sería negar su carácter profético y escatológico, y con ello oscurecer la visión de la Iglesia como esposa del Cordero. Negar el matrimonio como sacramento no es solo un error doctrinal, es negar a Cristo que consagra las bodas, es negar a la Iglesia que vive de este signo, y es negar al doctor de la gracia en sí mismo. En suma, negar que el matrimonio sea sacramento lleva inevitablemente a destruir la enseñanza bíblica, a mutilar la teología patrística y a hacer incomprensible la vida de la Iglesia. Como muestra San Agustín, el matrimonio no es solo un bien natural, sino un sacramento indisoluble, un signo eficaz de la gracia, figura de Cristo y de la Iglesia, y anticipo de la unidad eterna en la ciudad de Dios. Ahora que hemos visto la visión agustiniana del sacramento, veamos cómo el teólogo luterano Martin Chemnitz
intentó negar la sacramentalidad del matrimonio en San Agustín y por qué esto es erróneo. Escribe lo siguiente: así, Agustín en el capítulo 2 de su tratado sobre Juan dice, que nadie entienda esta magnitud del sacramento en cada uno de los hombres que tienen esposas. Yo en cambio digo en Cristo y en la Iglesia. ¿Qué es este gran sacramento? Serán dos en una carne. Así por tanto Cristo se unió a la Iglesia para que fueran dos en una carne. Y luego argumenta, Agustín defendiendo el matrimonio contra las acusaciones de Jerónimo, disputa que son tres los bienes del matrimonio, la prole, la fe conyugal y el sacramento, y entiende que el sacramento es la significación mística de la unión de Cristo y la Iglesia. Y por ese sacramento dice que en el Nuevo Testamento la poligamia no es lícita, sino que los matrimonios legítimos son la unión indisoluble de un hombre y una mujer. Así, en Acerca de la Fe y las Obras capítulo 7 dice, en la Iglesia no solo se encomienda el vínculo de los matrimonios, sino también el sacramento, para que no se permita a la esposa entregar al marido a otro. Y en Acerca del bien conyugal capítulo 18 dice, en nuestros matrimonios vale más la santidad del sacramento que la fecundidad del útero. Y qué modestamente habla cuando dice, lo que en Cristo y en la Iglesia es grande, en cada hombre y mujer es mínimo, pero sin embargo es el sacramento de la unión inseparable. De este modo y en este sentido, Agustín también afirma que la poligamia de los antiguos fue sacramento, al menos en Acerca del bien conyugal capítulo 18. Como el sacramento de los múltiples matrimonios de aquel tiempo significaba la futura multitud sujeta a Dios entre todos los pueblos de la tierra, así, el sacramento de los matrimonios singulares de nuestro tiempo significa la unidad futura de todos los nuestros sujeta a Dios en una ciudad celestial. Por tanto, Agustín entiende algo muy distinto cuando habla del sacramento del matrimonio que cuando los pontífices disputan que el matrimonio es uno de los 7 sacramentos del Nuevo Testamento, verdadera y propiamente como el bautismo y la cena del Señor. En resumen, Chemnitz argumenta que San Agustín no cree en la sacramentalidad del matrimonio porque, según él, Agustín habla del matrimonio como un sacramento grande en Cristo y en la Iglesia, pero mínimo en los esposos mismos. Lo entiende como significación mística de la unión de Cristo y la Iglesia, incluso reconociendo que en los matrimonios polígamos del Antiguo Testamento el sacramento existía solo en cuanto al bien conyugal y no como un sacramento verdadero para los esposos en sí, como lo son el bautismo o la Eucaristía. Pero este planteamiento es refutado por San Roberto Bellarmino, doctor de la Iglesia y contrarreformador, quien argumenta: San Agustín acepta el nombre de sacramento de dos maneras cuando se trata del matrimonio. De una manera por el vínculo sagrado e indisoluble, que sin embargo a veces llama más la cosa del sacramento que el sacramento mismo, como en el libro primero sobre el matrimonio y la concupiscencia capítulo 10. De otra manera, sacramento lo toma como signo de la unión sagrada. De la primera manera dice que el sacramento es grande en Cristo y en la Iglesia, pero mínimo en los hombres casados, porque ciertamente cada fiel casado es mínimo respecto de Cristo y de la Iglesia, aunque el vínculo tanto entre Cristo y la Iglesia como entre los hombres casados no sea mínimo, sino máximo, porque absolutamente indisoluble. De la segunda manera aceptó Agustín el sacramento en el libro sobre el bien conyugal capítulo 18, donde dice: el sacramento de los matrimonios singulares significa la subordinación de una sola Iglesia a un solo Dios. Y también en el libro primero sobre el matrimonio y la concupiscencia capítulo 10, donde dice muy claramente: el sacramento del matrimonio es recomendado a los fieles casados por el apóstol a los Efesios. Y más tarde explica más profundamente. Añade que la poligamia de los patriarcas solo puede decirse que fue sacramento de Cristo y de la Iglesia de manera impropia y material, pues no son muchas naciones convertidas a Cristo muchas iglesias ni muchas esposas, sino solo materialmente y de manera impropia. Formal y propiamente, solo hay una iglesia, una esposa, un solo cuerpo. Por lo tanto, Agustín entiende sacramento de manera amplia cuando escribe sobre la poligamia de los antiguos padres, pero de manera muy diferente lo entendió cuando trataba del matrimonio de los cristianos, como se puede ver fácilmente a partir de los argumentos mencionados arriba. En suma, Chemnitz reduce el sacramento del matrimonio a una significación mística en Cristo y la Iglesia, negando su efectividad sacramental real en los esposos. Sin embargo, San Roberto Bellarmino muestra que San Agustín reconoce el matrimonio como verdadero sacramento, tanto en su vínculo indisoluble como en su signo de unión sagrada. Aún con todo esto, algunos intentarán argumentar que San Agustín habla del matrimonio como sacramento en sentido laxo, y no como un sacramento estricto en sentido propio. Esto, de todas maneras, contradice explícitamente lo que el Doctor de la Gracia argumenta en su obra Las uniones adulterinas, en donde afirma: si el reo de algún crimen es excomulgado permaneciendo en él el sacramento de la regeneración, no es privado de ese sacramento aunque nunca se reconcilie con Dios.
pues de igual modo puede ser abandonada la mujer por causa de adulterio mientras permanece en ella el vínculo de la alianza conyugal, pero no cesará ese vínculo aunque nunca se reconcilie con su marido, solo cesará si el marido muriere. El reo excomulgado jamás carecerá del sacramento de la regeneración aunque nunca se reconcilie, porque jamás muere Dios. Luego, si queremos saber, según el apóstol, no digamos que el adúltero es considerado como muerto y que por eso le es lícito a la mujer tomar otro. Así, él mismo compara el matrimonio con el bautismo, que todos admitimos que es un sacramento eficaz. Dice el santo que ambos imprimen un sello sacramental que no depende de la fidelidad del hombre, sino de la permanencia objetiva del signo instituido por Dios. Argumenta el obispo de Tagaste que, así como el bautizado excomulgado conserva el carácter bautismal, el cónyuge adúltero sigue vinculado por el sacramento matrimonial. Por lo tanto, no podemos decir que Agustín tenía una noción blanda de este sacramento si lo compara expresamente con el bautismo, el sacramento de entrada a la iglesia. Según su teología, entonces, el matrimonio está en la misma categoría sacramental que el bautismo, no en una secundaria o semisacramental. Antes de culminar este video, los invito a esperar el próximo video, en el que ahondaremos en el caso patrístico general para la sacramentalidad del matrimonio. En conclusión, dejo una pregunta abierta para reflexionar. Si los reformadores respetaban a San Agustín como teólogo, ¿cómo explicar que rechacen lo que él mismo enseña con tanta claridad sobre el matrimonio como sacramento?